Y como siempre, aquí os trae vuestro servidor otro vídeo de muchísima calidad. Madre mía, he hecho una presentación y todo, he hecho una presentación y todo, así que esto es, vamos, calidad en su puro estado. Lo que haremos en este vídeo, gente, es, pues debido a una pregunta que me hizo un suscriptor, una pregunta, no una sugerencia que me hizo un suscriptor, voy a hacer una pequeña guía sobre las estadísticas de The Wild Darkness. Como veréis en los subtítulos, si a ti no te interesa este contenido, puedes pasar e ir directamente a la sección de The Wild Darkness porque subiré el vídeo semanal como está previsto. ¿Qué voy a hacer en este vídeo? Lo que he hecho yo para ver este vídeo. ¿Estás flipando, ¿Estás flipando con las animaciones? Es que esto es, vamos, esto es calidad en su puro estado. No podéis negarlo, no podéis negarlo. Lo que he hecho yo es comparar un mundo nuevo con un mundo... con un mundo avanzado que, bueno, el mundo más avanzado que tengo, para que veáis pues cómo cambian las estadísticas, qué estadísticas mejorar, alguna que otra sugerencia y un poco de salsa a vuestra vida. El caso, vamos a empezar con el mundo nuevo. Lo que he hecho es crear un mundo de cero, como podréis ver aquí, es un mundo de cero, un día nada más, estadísticas bajas, y vamos a empezar a hablar de las estadísticas más importantes. No voy a complicarme con explicando pues estadísticas no importantes, valga la redundancia, porque básicamente The Wild Darkness es un juego de supervivencia y como sabrás hay cosas que tienes que mejorar y otras que no, o sea, hay estadísticas que no valen la pena y lo veréis en mi mundo avanzado que ni siquiera las he tenido en cuenta, pero igualmente he seguido vivo, por Dios. Así que hablaré de las estadísticas más importantes: la fuerza, la agilidad, la inteligencia y la resistencia. La fuerza, como ya sabréis, pues es para aumentar el poder del ataque. Nada más. La agilidad se puede conseguir mejorando equipamiento y demás. Incluso algunas armas te permiten tener el atributo de agilidad. La inteligencia, ¿para qué sirve? Para poder evadir algunas situaciones. Por ejemplo, cuando aparece la alerta de un monstruo, tipo aparece el signo ese de exclamación que te ha visto, puedes con inteligencia pues sortear, bueno, moverte por el mapa y de alguna forma despistas al animal. Ahí te sirve la inteligencia. Resistencia, pues te sirve para madre mía, resistencia para resistir. Es que soy increíble, ¿verdad? Soy increíble. El caso es, la resistencia pues te ayuda a aguantar mejor algunos cambios de estado, climas, algún rayo que te caiga, porque es muy probable que te caiga un rayo en The Wild Darkness, es una locura. La suerte te ayuda a encontrar fácilmente recompensas. También tengo que aclarar que este vídeo lo estoy haciendo sobre la marcha porque he investigado, es cierto, aprendo sobre estos atributos, he ido a la página oficial de The Wild Darkness, el Twitter, y esta gente discutiendo sobre ello. Vamos, es mucha calidad, como os dije ya. Así que voy a ir sobre la marcha explicando las cosas. La suerte sirve para encontrar mejores cosas en las cajas fantasmas que abres. Si coges recompensa por anuncio con una estrella, una gema estrella, pues consigues mejores recompensas. Igual que si abres cofres en visita de algunas ubicaciones, el simple hecho de entrar en una cueva con suerte alta te permite encontrar recompensas importantes. Lo mismo con materiales como el cáñamo, los gusanos, las semillas. Con suerte alta encuentras cáñamo fácilmente, muy fácilmente. PV, la salud. PV máximo, la salud máxima. PV indica la salud que tienes ahora mismo en el momento, y PV la salud máxima, o sea, la que puedes tener. Eso sí, este atributo de salud máxima, esta característica, se puede reducir si tienes adicción a la magia, si tienes intoxicación, o sea, cualquier desventaja que se va a marcar por esta zona. Espero que se vea el ratón. Cualquier desventaja que se marque en esta zona puede reducirte bastante la salud máxima. Recuperación, recuperas 2,04 de salud cada 95 pasos. Lo dicho. Energía, 99 tengo ahora, 99 máximo, no hay mucho que decir. ¿Qué pasa con la energía? Pues desarrollas adicción a la magia y ya está. La energía realmente no tiene ningún factor que te haga tener pero energía máxima pues se reduce a 50, normalmente no pasa. Recuperación de energía 0,3 cada 10 pasos. Hambre 20, todo esto ya es importante, ya pasamos de eso. Lo que tenemos que interesarnos es en la contaminación. La contaminación es muy importante porque tienes más facilidad de desarrollar ciertas enfermedades como la rabia de algún animal, intoxicación alimentaria y algunas que otras cosillas. Térmico para resistir paisajes congelados, cuanto más alto lo tenga más frío vas a resistir. Y fresco, resistir paisajes cálidos, calurosos, muy calurosos, tipo valle inhóspito, prado desolado incluso, jungla, madre mía la jungla. Vale, vamos a las siguientes estadísticas.
El ataque, pues el ataque se puede aumentar. ¿Qué os voy a decir? Ya está, se puede aumentar con armas, con atributos. El ataque mágico también se puede aumentar y hay algunos avatares como el mago que traen ataque máximo más alto de lo normal. Velocidad de ataque también se puede ir reduciendo o aumentando según si tienes atributos buenos o malos. Las probabilidades de crítico 3,5 indican que tienes un 3,5 de probabilidades de hacer un crítico. Y ya está. Tienes 3,5 probabilidades de hacerlo. Daño del crítico. Tengo aquí 200% y más 21 porque, si mal no recuerdo, este era el guerrero y venía con ese atributo ya potenciado. Bien, el caso es ataque encadenado 32. Cuanto más alto tenga ese 32, más probabilidades es de ser atacado, bloquear y devolver el ataque. Segunda cosa, golpear tú, por ejemplo, espadas de 2 manos, golpear una vez y darle otras 2 veces con el ataque encadenado básicamente. Y con espadas de 2 manos, esas pesadas, tienes probabilidades de cortar una vez y volver a cortar. El golpe reduce 91 de daño. Penetración es para, por ejemplo, para algunas criaturas como los mobs esos que aparecen en los castillos, que son caballeros corruptos, espíritus, pero como soldados, ¿no? Penetración en su armadura es para básicamente hacerle más daño y que su armadura no reste bastante el ataque que le estás haciendo. Probabilidad de bloqueo se puede aumentar, claro, es para poder utilizar el escudo. Ahora bien, ¿la probabilidad de bloqueo funciona solo para el escudo? No. La probabilidad de bloqueo también funciona con los cuchillos en sí. Por ejemplo, la espada de 2 manos puede bloquear y contraatacar, y es el ataque encadenado. Y también los cuchillos dobles, las espadas dobles, pueden bloquear una, atacar con la otra, lo mismo. Velocidad de ataque de la mano izquierda. Tienes que mirar bien al asignar tus armas. Por ejemplo, si tienes velocidad de ataque la mano izquierda más alta que la mano derecha, asigna el mejor arma a la mano izquierda. A menos que sea un arma de 2 manos, allá no importa, yo hablo siempre de 2 espadas. Lo mismo con velocidad de ataque de la mano derecha. Ahora, ¿el ataque de la mano izquierda se puede potenciar individualmente? No. Se reparte, o sea, cada vez que subes el ataque máximo, se potencia solo, por así decirlo, ¿vale? Lo mismo, crítico con la mano izquierda, 3,5, el mismo muy crítico que tienes arriba. O sea, es lo mismo. Ataque de mano izquierda. Se repite la estadística, lo siento, es que no lo había visto. El bloqueo está a 75, la evasión es muy importante. Os dije en un vídeo de los míos que lo que tenéis que aumentar más es la evasión y la salud al principio. Por ejemplo, ese muñequito para entrenar es muy importante que aumentéis pues evasión y defensa, ¿sabéis? Porque así conseguiréis más salud, más PV máximo, puntos de vitales, creo que se llaman máximos. Y podréis esquivar más los ataques. Es más importante esquivar y golpear fuerte a no esquivar, pero golpear fuerte. O sea, me entendéis. Bloqueo con escudo 27. Quita 27 y ya está. Resistencia a críticos. Que yo sepa, nadie me ha dado un crítico nunca, ¿eh? Pero bueno, es importante también. No sé cómo se mejora, pero a mí nadie me ha dado un crítico, ¿eh? Resistencia a desventaja sí que es muy importante. Tipo, está ahora en 11, pero se puede potenciar. Es resistir a los cambios de clima, por ejemplo, de lluvia tal. Si lo tuvieses bajo, tan solo la lluvia te podría enfermar, ¿eh? Podrías pillar un resfriado, podrías tirar la rabia fácilmente, podrías sentir mareos en un clima caluroso, padecer hipotermia más rápido. Todos los atributos negativos los vas a pillar fácilmente cuando tenga la resistencia a desventajas baja. Resistencia a todas las magias también es muy importante con los espíritus furiosos, espíritus en las sombras amenazadoras, la sombra abismal, porque si tiene la resistencia a las magias, por ejemplo, menos tal o en 0 ya, pues tienes más probabilidades de desarrollar adicción a la magia, que eso es malísimo. Resistencia al fuego, heladas, todo eso no lo voy a explicar. Al veneno sí que es importante, tienes que potenciarlo cuando puedas. ¿Y cómo se potencia? Pues en mágico, si mal no recuerdo. ¿O era en dominio de la magia? Ay, no, eran atributos por ejemplo, los collares esos que ibas equipándote. Por ejemplo, los collares, también la ropa en sí, algunos atributos en resistencia divina, resistencia al veneno, etc. Dominio de espada, pues se va aumentando. Por ejemplo, dominio de espada, distancias, va aumentando conforme entrenas con el muñequito, eliges un dominio que aumentar. Analizar sirve para encontrar trampas, por ejemplo, en alguna cueva, si le aparece la interrogación esa y la encuentra fácilmente. Se puede potenciar con equipamiento, claramente. Activo. Estamos activo, papi, no sé qué significa eso.
No sé qué significa, por ejemplo. No encontré una explicación concreta para lo que es activo, pero bueno. Sigilo es importante aumentarlo porque así haces más ataques críticos, ya sea agachándote o caminando normal. O sea, con sigilo alto, incluso caminando, ningún mob te va a detectar y le darás por la espalda y toma fatality, ataque crítico y muerto. Campo visual 5 y poco más. Vamos a mágico. En mágico se te desbloquean todas las habilidades. ¿Cómo se organizan? Van por niveles, nivel 1, 2 y 3. Aquí no puedo explicar mucho porque no tengo el mágico desbloqueado porque es un mundo nuevo claramente. Pero en el siguiente avanzado explicaré de qué va el mágico. Vamos directamente a habilidad. Habilidades, pues aquí no hay mucho que decir. Depende de qué arma vayas a utilizar y de qué avatar tengas, elige la habilidad concreta. Por favor, no seáis como yo a los inicios de Wild Darkness, porque yo utilizaba al guerrero, al que le va la espada de... O sea, la espada y el escudo, pero yo utilizaba pues dagas. Creo que igual lo sigo haciendo, utilizo 2 espadas en el guerrero porque... Yo soy un rebelde, me defino como un rebelde de la vida. Perdón. El caso es, según qué avatar vayáis a utilizar, utilizad un arma determinada. Utilizar. Perdonad tanta repetición. El caso es, dominio de espada. ¿Para qué sirve? Es para espadas de 2 manos y espada normal. O sea, por ejemplo, esa habilidad de espadas gemelas se desbloquea si vas aumentando el dominio de espadas. No eliges qué habilidad desbloquear, no la eliges bien, pero verás que se te va a desbloquear todo poco a poco. No vas a desarrollar solo daga o espada normal, sino que también te puede aparecer espadas gemelas y demás. Y ya, según el arma que tengas equipada, también hay más probabilidades de que desbloquees pues espada de 2 manos o espada normal. Y ya estaría. También hay habilidades que se repiten para ambas espadas. Por ejemplo, si desbloqueas, por ejemplo, dominio de espada hasta nivel 3, 4, 5, 6... Si tienes la espada de 2 manos equipadas, se te va a desbloquear esto primero. Si tienes la espada de 2 gemelas equipadas, se te va a desbloquear esto. Ya si avanzas y tienes espada de 2 manos y te equipas espadas gemelas, ya tendrás esto desbloqueado y te va a aparecer. Así que se te asignan según el equipamiento que tengas en tu muñequito. Vamos a ver. Chain o attack, o sea, chance de ataque. Eso significa que es básicamente la probabilidad de que ocurra un ataque, que no falles, ¿vale? Y puede aumentar o estar bajo o lo que sea. Daño producido es el ataque, el ataque que le haces, pues... El daño que le haces al enemigo. El crítico lo mismo. Ya que esto aquí se repite en todo, no lo voy a explicar de nuevo. Hit es, pues, los golpes que das. Cuántos golpes das o cuánto se potencia el daño que haces al golpear. Y poco más. Lo mismo con las mazas, tienen habilidades diferentes y demás. Yo os recomiendo siempre, amigos, os lo digo de corazón porque os quiero mucho, sois los mejores. A veces me pongo filosófico. Os recomiendo que subáis siempre defensa, vida y evasión. Estas 3 de aquí son muy importantes. Cuando las tengáis altas, ya podéis ir a espadas de 2 manos o desarrollar espadas de 2 manos cuando veáis que... Tampoco se debe tener siempre defensa y evasión, si no vas a poder dar el crítico o el ataque al enemigo, ¿no? Así que podéis aumentar también, pues, espada de 2 manos o espada, según el arma que utilicéis. Las mazas, ¿qué tienen de especial las mazas? Que aturden al enemigo, ¿sabes? Cuando le das un buen golpe a un enemigo, se queda aturdido, eso te puede servir para conseguir un turno extra. Que aunque no lo parezca, un turno extra marca mucho la diferencia cuando luchas contra un jefe, porque entre tanto golpe que te da, al final te olvidas de tu nombre, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Dominio de la magia. Esta es posiblemente la parte a la que menos importancia le damos porque realmente nos centramos más en habilidad, en mágico y también en la destreza utilizando las herramientas. Pero aquí aparece, voy a explicarlo igualmente. Dominio de la magia, como bien dice su nombre, es el nivel de dominio que le tienes a la magia que tienes equipada o la que estás por equipar. Aparece la magia de fuego, la congelada, la eléctrica y la dimensional. ¿Qué me estás contando? El caso es, la magia de fuego, este es el máximo de daño, máximo de crítico y máximo de ataque, o sea, la potenciación que le da al daño que le das a un enemigo al atacar, y poco más. Lo mismo pasa con los demás, salvo que ahora cambia pues de fuego a congelado, al rayo y a la dimensional. ¿De qué va la magia dimensional? Pues abrir portales, invocar sirviente del asombro, sirviente de fuego. Ya os lo explicaré en el mundo más avanzado, en el que ya tengo algunas cosas desbloqueadas, ¿no? La magia oscura, lo mismo. Magia oscura, dark, pues el máximo de daño, el máximo de crítico y el golpe máximo que puedes dar.
Lo mismo con las divinas y la tóxica. ¿Cuál os recomiendo potenciar aquí? Os recomiendo potenciar porque curiosamente tenemos un encantamiento llamado tóxico en el que envenenas todas tus armas. Así que sabéis por dónde van los tiros. Os recomiendo potenciar pues la magia tóxica. Y ya si vais a luchar contra un enemigo que utiliza, por ejemplo, reliquia oscura, el guerrero oscuro, que no me acuerdo, el señor oscuro, si vais a luchar contra él, potenciad magia divina, ¿vale? Porque le hará más daño. Y lo mismo con, por ejemplo, la magia básica en este juego siempre viene muy útil. Os recomiendo también potenciar la congelada, la de fuego, o sea, potenciad congelada, fuego y tóxica. ¿Por qué? Porque tendréis 3 atributos contra un boss, un jefe. Por ejemplo, si tenéis, por ejemplo, la poción de fuego, tenéis el encantamiento de fuego o lo que sea que tengáis, porque las hogueras ya no sirven para quemar a los jefes. Si tenéis el encantamiento de fuego y lo aplicáis a vuestras armas, le hará más daño porque tenéis el dominio de fuego alto. O sea, es como si fuese la vida real, tendrías espadas ardiendo mucho más de las que arderían una persona que la tiene baja. Lo mismo con congelada. Si tienes pociones de hielo, aplícaselas a tus 2 armas o a tu arma y harás mucho más daño. Lo mismo con eléctrica, si puedes hacer. El eléctrico no es tan importante porque no es básica. Por eso os recomiendo siempre potenciar la de fuego, congelada y la tóxica porque son las más básicas que existen y servirán para cualquier enemigo. Así que si tienes, por ejemplo, tóxico, el encantamiento tóxico, puedes envenenar tus armas, potencia la magia tóxica. Así tendrás 3 atributos contra un jefe. O sea, le harás daño de fuego, daño de congelación y daño de tóxico. Y si encima tienes una maza para aturdirle, to the moon, podrás matarle fácilmente. Las notas no las explicaré porque son para anotar cosas que encuentras. Por ejemplo, en las notas puedes poner comerciante en tal lugar, jungla densa. Próximo objetivo, pues derrotar a tal cosa, explorar tal lugar. Las notas te sirven bastante. A mí me servían, pero dejé de usarlas. Vamos al siguiente. Ahora os voy a enseñar el mundo avanzado y lo vamos a comparar con el anterior, ¿vale? Mi mundo avanzado es este muñequito de acá. Un poco ahora que lo pienso, capturé a un lobo del bosque. No lo sabía. Mentira, lo hice a posta. Ajá. El caso es, vamos a ir a básico. Como veréis, me sirve de mucho que aparezcan esas desventajas. El cuerpo maldito, que ahora también podría hacer perfectamente un vídeo con las principales desventajas, cómo superarlas, porque existe mucho la desventaja de adicción a la magia, rabia, cosas así, ¿sabéis? Podría explicarlo, pero me llevaría mucho tiempo. El caso es, en básico, pues la fuerza se puede aumentar con armas, la agilidad sigue siendo la misma, resistencia, todo lo que aparezca en +1 está potenciado. Por ejemplo, la fuerza está potenciada, la suerte está potenciada, o sea, puede encontrar fácilmente objetos importantes de cuevas. Recuperación de energía está potenciada, lo conseguí creo que de el casco ese que llevo artefacto, se pueden conseguir de cascos y demás sombreros. Frescor 15, eso es día de la armadura en sí. El térmico también potenciado. El ataque potenciado, ¿cómo lo consigues? El ataque ahora mismo del arma que llevo equipada, porque el ataque es de eso, del arma que llevo equipada es de 155,93 y potenciado a +36, o sea, hay algún atributo que tenga esa arma que hace más daño aún. El mágico va aumentando conforme subes de nivel y vas pues potenciando defensas, potenciando mágico. O sea, el ataque mágico, cuantas más habilidades tengas desbloqueadas, más se te va a subir también. Puedes potenciarle teniendo más habilidades mágicas, potenciando algunas magias o subiendo de nivel y teniendo atributos. Velocidad de ataque 10, crítico 4 más 4,8 lo consigues pues de atributos, de escudos, cualquier equipamiento. Tienes que leerte bien los equipamientos porque podrías equivocarte a algún atributo malo. Lo importante de aquí es no tener ninguna característica negativa. Si tienes alguna negativa vas mal por aquí. Tienes que tenerlas siempre positivas. Cuanto más positivas, mejor. Ataque encadenado 24 más 6,13. Lo mismo, eso lo he explicado ya en el otro. Así que to the moon, ¿sabes? Vamos a defensa. La defensa es muy importante. Yo tengo una defensa de 11,89 y lo que hice fue potenciarla. Defensa de escudo. Nunca he llegado a potenciarlo porque me encantan las motos. Es que me encantan. Nunca he llegado a potenciarlo porque nunca utilizo escudo, la verdad. Aunque sea el guerrero, nunca utilizo escudo. Y eso que el escudo le vendría bien, tiene más probabilidades de bloquear, pero qué más me da. El caso de resistencia a desventajas, pues ya lo había explicado en el de antes, pues resistir a magias y demás, cambios climáticos.
Greenpeace. El caso es resistencia a fuego, también lo tengo potenciado, heladas, todo eso lo podéis potenciar fácilmente. Perdón. ¿Cómo podéis potenciar esto fácilmente? Aparte de con dominio de la magia, también con, ¿cómo se llama? Equipamiento, ¿vale? Por ejemplo, hay un equipamiento que te permite, en mi caso es la armadura, que te permite resistir fácilmente al fuego, a las heladas. Hay incluso tótems, y los llamo tótems porque son como, pues, pulseritas, collares, es muy raro, que te permite resistencia a las heladas, resistencia al fuego. Eso se consigue de equipamiento. Puntos de dominio actuales. Los puntos de dominio sirven para mejorar tu dominio de ciertas magias o ciertas habilidades, ¿vale? En el muñequito de combate, el espantapájaros ese que utilizamos y conocemos todos. Dominio de defensa lo tengo bajo porque nunca, desde que empecé a jugar, lo único que he hecho es potenciar siempre mi salud, la evasión y la agilidad, y también el ataque. Nunca, es que la defensa nunca nunca la potencio, no sé qué me pasa. Vamos a lo siguiente, vamos a mágico. Cuando lo encuentro, aquí está. Bien, aquí va a explicar de qué van los encantamientos. Los encantamientos son básicamente pequeños plus que tienes en el juego para poder enfrentarte mejor a los enemigos, ¿no? A los jefes y demás. ¿Cuáles son los encantamientos más importantes? Que esto también me sirve para una guía de encantamientos. El de lanza de fuego no es nada útil porque simplemente quemas al enemigo y si no lo tienes alto no va a servirte de nada. El golpe helado también no es importante realmente porque le golpeas y hay probabilidad de que lo heles. Electroshock tampoco es importante. Lo que sí es importante es aparición del pincho venenoso. ¿Por qué? Porque es un ataque que afecta a mucha distancia, le paraliza un turno y encima le envenena. O sea, es un to the moon 3x1, que ahora se lo hizo un mago. El caso es, purificación de la luz es posiblemente el encantamiento más chetado, roto y más importante de este juego. ¿Por qué? Porque te quita desventajas como... Bueno, te quita todas las desventajas, lo explica bien en el encantamiento, excepto el hambre. Que tiene sentido, ¿no? El caso es teletransportar, es otro de los encantamientos que os recomiendo tener, madre mía, tenerlo siempre. ¿Por qué? Porque con teletransporte podrás huir de combate y cuanto más alto lo tengas, que realmente digo, siempre impulso esas dos habilidades, las que tenéis más impulsadas son las más importantes también. Teletransportar siempre lo impulso para poder abarcar más bloques. Ahora, ¿cómo afecta la luz este encantamiento? Si hay poca luz... Amigo, no te vas a mover ningún bloque, podrás moverte un bloque nada más y será lo mismo que avanzar un turno. Pero si hay mucha luz, madre mía el espacio que abarcas. Sirviente de fuego, ¿de qué va? Pues aparece un sirviente de fuego, valga la redundancia, con el que pues básicamente te ayuda a luchar y no es muy importante porque a veces se queda como atontado y no encuentra al enemigo y te están dando una paliza que vamos, le preguntas para qué te he invocado. Aquí debería aparecer el sirviente oscuro, pero parece que no lo tengo aún, de las sombras, sirviente de las sombras, no lo tengo aún. El relámpago en cadena pues afecta a un enemigo y todos los que estén al lado, sirve para cuando los mobs te rodean, pero yo os digo que con una habilidad que os voy a mostrar más adelante no hace falta tener relámpago. Arma venenosa, ese sí que es importante. Y me he dado cuenta que el sirviente de las sombras aparece aquí, así que no sé qué encantamientos me faltan, así que si alguno de vosotros sabe qué encantamientos me faltan, me serviría muchísimo que me lo diga porque me está matando la curiosidad, ¿Qué me falta? El caso es, arma venenosa es pero muy importante. Si tenéis el combo purificación, teletransportar y arma venenosa, os aseguro que no habrá enemigo que pueda venceros. Y si el arma lo tenéis mejorada, por favor, creo que se morirán en cadena. Sirviente de la sombra, lo mismo que sirviente oscuro, aparece y pues lucha. Golpe destello, esta habilidad la utiliza mucha gente, pero a mí no me hace mucha gracia porque es atacar a distancia y a veces, y es que ciega al enemigo, puede perderte de vista y se atonta un poco. No es atontar de aturdir, sino atontarse de no poder encontrarte y decir ¿a dónde se ha ido, Dios mío? Eso es lo que pasa. Distorsión espacial es una habilidad que ataca con magia dimensional, que es la que veremos más adelante, que es dominio de magia dimensional. ¿Y qué hace? Hay probabilidades de que haga desaparecer completamente al enemigo. Y yo digo una cosa, no sé si podréis responderme esto en los comentarios, y es que si estáis luchando contra un enemigo, utilizáis distorsión espacial, por ejemplo, un jefe final, el Señor Oscuro, que estoy obsesionado con él porque no he podido ir a ese lugar, El caso es, perdonad, es que no sé qué me pasa hoy. El caso es disfrutar de la calidad.
El caso es, distorsión espacial pues te sirve para, por ejemplo, teletransportar a enemigos con gran probabilidades de que desaparezcan, ¿vale? Y después reaparecen, ¿sabes? Es que reaparecen al final. Así que si lo utilizas en un señor, un jefe final, y desaparece, ¿qué consigues? O sea, ¿qué te ganas? ¿Para qué te sirve este? El ingrediente no me sirve para nada. Ahora, bola de fuego es mucho más importante es mucho más potente que la lanza de fuego. Y este sí que hace daño considerable. Si eres Pyromanus Excentricus, te recomiendo usarlo. Si no, realmente a mí no me llama la atención porque no sirve de mucho. Ciclón helado tampoco me sirve de mucho. Es un remolino de hielo que aturde a los enemigos que están cerca de ti. Aparición de lanza relámpago. Un rayo que cae, es que tampoco es útil. Nube venenosa es posiblemente el encantamiento más odiado por toda la gente. Y es que hace que una nube venenosa de esas que desprenden gas tóxico por todos los alrededores aparezca y te envenene incluso a ti. Y yo me quedo, pero ¿quién utiliza esto? Velo oscuro también os lo recomiendo porque es como la poción de invisibilidad. Lo que hace básicamente es cubrirte con un velo y que seas difícil de detectar a menos que pases a 2 o 3 bloques, depende de cuánto nivel le tengas del enemigo. Barrera de la luz. Hala, pues no lo sabía, no conocía ese encantamiento. Pero llegué a utilizarlo una vez. O sea, no sabía que lo tenía desbloqueado, quiero decir. Lo que hace es, pues, como dice su nombre, levantar una barrera de la luz. Puede cegar al enemigo y ya está, es poco más que eso. Y esta última sí que vamos, esa ni la voy a comentar, no es importante. Vamos, venga ya. Habilidad, como veréis, os recomiendo siempre potenciar el arma que vais a utilizar. Yo utilizo la espada, así que la potencié al máximo ya. Y las mazas, por ejemplo, y demás, como no las utilizo, tampoco iba a potenciar ni siquiera las varas, ¿vale? Ahora bien, quiero explicaros una cosa que no me he dado tiempo a explicar antes. El caso es, en el dominio de espada, es cierto que está el dominio de espada general, ya sea espada de 2 manos o espada normal, pero hay 3 secciones que son las 3 armas principales que tendrás en la mesa de armería. ¿Sabéis? El caso es, tienes la daga, que son los cuchillitos, o sea, lanzarlo y producir un crítico es esta habilidad de acá, lanzarlo y hacer daño a distancia. Después está la espada, que es la espada normal, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La espada normal, tipo las espaditas pequeñas de 2 que utilizas en las 2 manos, porque a veces se confunde mucho. Esta espada aquí significa, pues, espada pequeña, utilizas 2 espadas a la vez y atacas doble, ¿vale? Y estas son sus habilidades. Y ahora, esta es la espada de 2 manos, la que utilizo yo en este mundo. ¿Por qué no tengo desbloqueado espadas gemelas? Porque no tengo equipada ningún arma con ninguna de 2 espadas, no las tengo equipadas, son equipadas espadas de 2 manos. Así que, ¿qué quieres que te diga? No sé, tú dime. El caso es, las espadas de 2 manos son las que utilizas pues con las 2 manos, ¿no? Te ocupan ambas manos, no puedes equipar 2, nada por el estilo. Sus habilidades es un corte vertical y otro vertical pero hacia arriba, o sea, hacia abajo y hacia arriba. Hay probabilidades de que no devuelva el segundo golpe, sino que solo dé un corte hacia abajo y no vuelva a dar otro corte hacia arriba. Ahora, esta de aquí es posiblemente la habilidad más importante que tengo y más recomendada con esta espada. Porque, ¿qué pasa? Si eres tú el muñequito que está aquí en medio y está rodeado de enemigos por todas partes, como por ejemplo ocurre con los niños de las arañas, lo que tienes que hacer tú es utilizar esta habilidad y es que hace un corte en todos los bloques cercanos a ti y los mata. Madre mía, como tengas la espada potente y utilices esto, to the moon, te los cargas de un disparo. Maestría con las mazas. Están las mazas de 2 manos, porque las mazas normales son pues las hachitas pequeñas que puedes equiparte dobles o cualquier otra maza que no soy muy especialista en mazas, como veréis, pero están las mazas que equipas en las 2 manos. Ya después está la maza de 2 manos, que es básicamente una que te abarca las 2 manos, como la espada de 2 manos, ¿no? El caso es, vamos con la vara. La vara es más importante con el mago, ¿sabéis? Porque este ataque encadenado de aquí es por dar 5 o 6 golpes, de 4 a 5 o 6 golpes de golpe. Me encanta. De golpe, y esto es purificación de la luz o cualquier otra habilidad que pueda aparecerte, ¿vale? Puede aparecerte aquí cualquier habilidad como purificación de la luz o lo que sea. Yo recomiendo siempre hacer muchas varas para tradear y veréis cómo van apareciendo estas cositas de aquí fácilmente. Dominio a distancia, pues son las flechas. A vosotros que os gustan las flechas, esta es vuestra habilidad. A mí no me gustan nada. Las flechas sirven de mucho con el cazador, que aparece allí, y ya está. Las mazas para el bárbaro, el guerrero las espadas, el asesino las dagas.
cada avatar, cuando vais a elegir, tiene su arma especial. Así que a un mago no le hagas utilizar una espada. Porque le va a ir muy mal, porque, tío, le va a ir muy mal, no está bien. Además no tiene atributos que lo potencien. Ahora bien, ¿qué es la habilidad esta? Es para dar un crítico sí o sí al enemigo, a menos que falles el disparo. Pero siempre que aciertes le harás un crítico. ¿De qué va esta habilidad? Pues lanzarle varias flechas a la vez. Ahora bien, lo que recomiendo subir yo siempre es vida, evasión y defensa. Y después la defensa con escudo solo si queréis, si vuestro avatar lo permite. Vamos a dominio de habilidades. Como veréis, esta parte no le di mucha importancia porque creo que es la parte a la que menos importancia le damos. Si tienes que entrenar el muñequito ese, ¿para qué vas a aumentar dominios de magias? Es que, como mucho, yo mejoré la magia tóxica porque tenía el encantamiento ese de tóxico y poco más. Ya está, os recomiendo siempre, pues mejorar siempre magia tóxica, de fuego o congelada si podéis, y si no, centraros solo en la tóxica porque es la que realmente importa. Ahora bien, recopilar esta información, espero que os haya servido de verdad. Y recopilar toda esa información me costó mucho, me llevó bastante tiempo. Hice una presentación de mierda, pero de mucha calidad. Os recuerdo que esto es contenido de mucha calidad. No se ve este oro por todas partes. Así que no os olvidéis de... no podéis leer nada. ¿No podéis leer nada? Habéis flipado, ¿eh? Estáis flipando ahora mismo, ¿eh? Yo digo que esto de aquí es contenido de calidad. Madre mía. Estáis flipando. Así que no os olvidéis de suscribiros para no perderte gameplays de muchísima calidad. Darle like solo si os gustó y fue útil. Y ya si te da la vida, comentar tus dudas y preguntas. Respondo siempre que puedo y si no, lo hará algún gran suscriptor. Y recordad, os tengo siempre in my heart. Y sed felices, tío, no montéis dramas, no sufráis de más porque el mundo ya es bastante difícil como para estar amargado y enojado siempre. Y si os sentís tristes algún día, venid a este canal y seguro que os entra un poco la felicidad, ¿no? Espero que os haya servido de verdad y poco más. Adiós, amigos.